Muy buenas, Lara, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues yo súper emocionada, porque como vamos a hablar hoy de emociones, es uno de los apartados que más me gustan de la psicología y del autoconocimiento, así que súper contenta. Y bueno, para poder autoobservarnos en este nivel y comenzar a gestionar nuestras emociones, pues hay algo que es fundamental, y es que conozcamos un poquito sobre ellas y sobre cómo funcionan. Así que te doy paso para que empieces a ilustrarnos. Muy bien, pues nada, tú ya lo sabes muy bien, pero nuestros queridos escuchantes y visualizadores de nuestros vídeos no sabrán lo que es una emoción, lo vamos a desgranar aquí poquito a poco. Una emoción no es más ni menos que un proceso psicológico, ¿vale? Que la función principal es adaptarnos al ambiente, al contexto en el que estamos, de una manera que nos permita reconocer si algo es bueno o algo es malo, ¿no? Es una función adaptativa que tenemos. Una emoción que implica, pues implica un estímulo. Es decir, lo primero que se activa es lo visual o el tacto, ¿no? Los sentidos. A través de ello ya se pasa a un proceso lo que es más cognitivo. Razonamos según bajo nuestra experiencia, nuestros prejuicios, nuestro todo. Lo que ya es mental, decimos si esto está bien o está mal o cómo. Ya luego exteriorizamos o interiorizamos y exteriorizamos esa emoción. Es decir, en nuestro cuerpo, como hemos estado hablando en el capítulo de las hormonas, vamos a sentir diferentes cambios bioquímicos que van a hacer que nos tensemos más, que nos pongamos en alerta o que estemos contentos. Entonces, una emoción implica todo eso, ¿no? Y luego la emoción ya lo último que hace es expresarse. No es lo mismo que si tú estás en un ambiente que has visto algo negativo para ti, el ejemplo del león, ¿no? Pues si otros están alrededor tuyo, los demás no han visto al león, ellos van a ver como esa capacidad que tú tienes, ese estímulo que tú has recibido que te ha hecho ponerte tenso, pues los demás van a decir, ostras, ¿qué está pasando algo? Entonces es una comunicación no verbal, ¿no? Que pone a los demás también en alerta, o también todo lo contrario, ves algo que te gusta, ¿no? Entonces te pone contento y los demás dicen, hostia, ¿este por qué está contento? Y ¿Qué pasa? también, ¿qué pasa? Y también se activan las neuronas espejo, ¿no? Entonces, hablando ya de un punto de vista más de mi campo, ¿no? Quería hablar un poquito de lo que es el tema de la postura, ¿vale? ¿Por qué hablo de la postura ahora mismo junto con las emociones? Porque la postura involucra mucho el esquema corporal que nosotros hemos estado hablando, ¿no? En el autoconocimiento, pues nos ayuda a recibir las emociones de una manera u otra. Es decir, os explico para que me entendáis, tú y los oyentes, lo que no sepáis, dejadnoslo en comentarios que intentaremos solucionar las dudas, ¿no? No es lo mismo imaginaros una persona que la veis así un poco, pues, con la sonrisa caída, con los ojos mirando al infinito, con los hombros echados hacia adelante. Lo primero que intrínsecamente a la persona que está así, ya no se va a encontrar de una manera más como, ay, soy capaz de hacerlo todo. Se va a encontrar muy introvertido, más triste, no va a tender a lo que es más, no positivismo, sino a ser una persona como más hecha para adelante, ¿no? A decir, venga, aquí está todo y yo lo voy a afrontar. Tienden más a eso, a la tristeza, ¿no? Y luego, no verbal, del lenguaje no verbal, las personas que ven a una persona así va a decir, esta persona no está bien. Y a lo mejor sí está bien, pero es su forma, ¿no? Su cuerpo que por circunstancias pues está así o porque no realiza algún ejercicio físico y tiene la musculatura debilitada o porque verdaderamente está pasando por un proceso que psicológicamente le está afectando de manera negativa y esa es la expresión en la que se demuestra, ¿no? Entonces desde aquí ya vamos a empezar el vídeo bien, es decir, vamos a imaginarnos que nos tiran de la coronilla, mira, como yo tengo mi moño, que nos tiran hacia arriba. Entonces eso ya te va a provocar una autoelongación. Ahora vamos a relajar cuello, vamos a relajar trapecio, porque el trapecio lo que hace es subir hombros, ¿no? Y eso ya nos pone en alerta. Vamos a relajarlo, vamos a hacer un poquito así como de movimientos circulantes con los hombros, vamos a dejarlos como hacia atrás y ya vamos a tener una actitud más de, venga, contarme en este vídeo lo que me queréis contar, que estoy receptivo, ¿no? Entonces, nada, en vuestro día a día, aplicar eso, aplicar esa postura,
también la sonrisa, aunque estéis tristes, sonreír. Ya veréis cómo un poquito mejor os vais a sentir, ¿no? Que estáis en la mierda, no pasa nada. Entonces, bueno, hay muchas más cosas de las que ya poquito a poco iré hablando, pero el tema de la postura vamos a tenerlo en cuenta ya de primera para eso, para sentir un poquito más cómodo hablando de las emociones, ¿vale? Ahora, en tu especialidad, que es la psicología, va a contar un poquito más lo que es el proceso cognitivo. Tengo muchas ganas de que nos cuentes en qué consiste. Me ha encantado esta preparación para que estemos predispuestos al vídeo y a todo en la vida. Postura de, venga, que aquí estoy yo, que puedo, ¿no? Eso me encanta. Porque la neuromodulación de la postura hace que cambie mucho nuestra actitud. Entonces, fantástico. Pues sí, yo quería explicar un poquito más sobre esta parte que tú has mencionado antes del proceso cognitivo para que veamos cómo funciona, ¿no? Y habría que decir que una de las estructuras más importantes o principales a la hora de este proceso psicológico de la emoción es la amígdala. Es una parte primitiva que tenemos en nuestro cerebro que es la que regula los estados emocionales iniciales, ¿no? Ese primer impulso, esa primera sensación, pero que lo hace de manera automática y además en ese punto nosotros todavía no somos conscientes de lo que se está fraguando en nosotros, ¿no? Lo que hace esta amígdala es que detecta las novedades del ambiente, ¿no? Esos estímulos que pueden ser o bien un estímulo externo, una situación que se nos presente, o bien puede ser un estímulo interno, un pensamiento que se nos venga a la cabeza y ese pensamiento va a generar que vivamos una emoción concreta, ¿no? Una vez que ha actuado la amígdala, después entra en juego el córtex prefrontal. Ahí es donde empezamos ya a tener conocimiento de lo que nos está pasando, ¿vale? Y empezamos ya a... Lo que hace el córtex es valorar el significado de lo que está sucediendo. Aquí es importante algo que también habías mencionado tú. Aquí entra en juego nuestro filtro personal en cuanto a creencias, en cuanto a experiencias vividas que ya nos han dejado una marca, ¿no? Situaciones iguales, situaciones parecidas, o también nuestro aprendizaje, ¿no? En función de todas esas características personales, el córtex puede llegar a ser un modulador de la emoción, es decir, que la sientas un poquito más baja o más alta, ¿vale? En función del caso, o puede ser incluso inhibitorio. ¿Qué es lo que hacen todos estos filtros? Lo que hemos vivido muchas veces. Imagínate que alguien te dice, ay, pues Ángela, los vídeos estos a mí no me gustan nada, vamos, son un horror. Y tú te quedas y dices, pues, vale, pues no pasa nada, tú piensas así y yo pienso de otra manera. ¿Por qué? Tienes unas creencias en las que respetas que otras personas piensen de otra manera. Sin embargo, puede haber alguien que cuando le insultan, entre comillas, se enfade, porque tiene una creencia diferente. Entonces, según todos esos filtros personales, ante un mismo hecho, unas personas actúan de una manera y otras personas actúan de otro, ¿no? Por eso decimos que el mundo de las emociones está íntimamente ligado al mundo de las creencias, que será algo que ya hablaremos en otros programas, que también es apasionante, ¿no? Y que autoobservando y analizando qué nos pasa cuando reaccionamos ante un estímulo y por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos, pues podemos gestionar nuestras emociones para que no nos dañen, para que no dañen nuestra salud, que es el objetivo de todo esto. Emoción y cognición, como comentaba, son complementarios, no se pueden separar. Hay personas que por algún daño cerebral no son capaces de sentir emociones, ¿vale? Y eso afecta también al hecho de que no puedan, por ejemplo, tomar decisiones. Y al revés, está demostrado también científicamente que personas que son hábiles en cuanto a las emociones, que tienen una buena gestión emocional, son personas más resolutivas y más eficaces tanto en lo personal como en lo social. Entonces, que tengamos en cuenta que hay un proceso en el que sí somos ya conscientes de lo que nos está pasando y es en ese proceso en el que podemos actuar para la gestión de las emociones. Y bueno, ahora lo importante es que comencemos a hablar un poquito más a fondo de la función o funciones que tienen las emociones, ¿verdad, Ángela? Exacto. Como hemos estado hablando, la función principal es la adaptativa, ¿no? Te adaptas según el ambiente y lo que tú percibes con este proceso cognitivo, pues va a actuar de una manera u otra. Esta es la principal, pero también tenemos otras dos muy importantes, que es la función social y la función motivacional. Es decir, la función social, lo que brevemente he explicado antes. Tú
como persona que reconoce una emoción y la expresa, va a hacer a los demás darle un lenguaje no verbal de cómo también tienen que actuar o cómo tienen que actuar contigo, ¿vale? Cómo ellos tienen que sentirse, no es lo mismo, os pongo el ejemplo de que vas a la frutería y el comerciante que está ahí tiene una actitud déspota, que no es, no sé, no te dan ganas de comprar nada, nada más que de irte. Entonces, eso a ti ya te está generando una emoción de enfado, ¿no? De tristeza, de qué apático este tío, bueno, pues está. Entonces, esa es una función social. Y luego vas a otra frutería, ya esa no vas más porque te ha producido un desagrado, ¿no? Y vas a otra frutería y dices, ¡ay! A lo mejor la fruta está podrida, o sea, no tiene, pero nada más que el hecho de lo bien que te ha tratado esa persona, de esa sonrisa, de la emoción de alegría que te ha transmitido, tú vas a responder de otra manera y le vas a comprar la fruta aunque no esté tan buena o esté más regulinchi, ¿no? Pues esa es una de las funciones principales también de la emoción. Y luego está la motivacional, que la motivacional está relacionada con el hecho de las conductas motivadas. Por ejemplo, el deporte. El deporte, es que no estoy motivado para hacer deporte, pero tú sabes que cuando lo haces, ¿cómo te sientes luego? Te sientes muy bien, te sientes capaz, te sientes feliz. Entre todo esto por la postura, ¿no? Porque estás sacando al cuerpo de ese eje, a lo mejor en el que tú estabas más de tristeza, de apatía, de miedo, y te estás moviendo, por ejemplo, me da igual pilates que sea, o sea, el pilates, pero el ejercicio que sea pilates, natación, tenis, no, me da igual, el hecho de sacar al cuerpo de ese estado ya va a hacer que, como tú me has dicho antes, hagamos neuromodulación, ¿vale? Y estemos más receptivos a abrirnos a esa emoción de alegría, de felicidad y tal. Y volviendo a lo que estaba diciendo del deporte, al principio no nos parece muy motivacional, pero como tenemos ese recuerdo de que sabemos que nos vamos a sentir bien, pues entonces eso nos incita a decir, venga, voy ahí, que luego me va a ayudar, que tal y cual. Entonces te motiva, ¿vale? Esa emoción que tú ya has experimentado previamente. Entonces, por ello, el ejercicio no es cuestión, ¿verdad?, de motivación, es cuestión de disciplina, pero una vez que lo haces, sabes que te va a motivar. Entonces, esto es un trabajo constante de cada uno que yo invito a que con el autoconocimiento sepáis qué es lo que os viene bien, qué es lo que os viene mal, en función de vuestro proceso cognitivo, de vuestra experiencia y creencias que tengáis, también que lo vayáis trabajando, para que estas tres funciones, tanto adaptativa como social como motivacional, la podáis adaptar de la mejor manera para que tengáis una vida plena y feliz, ¿no? Ese sería, por así decirlo, el objetivo. ¿Se ha quedado claro? Clarísimo. Y luego enlazándolo, pues ya iríamos hablando del tipo de las emociones que tenemos. Tenemos principalmente las primarias y luego las secundarias. Yo voy a hablar de las emociones primarias. Las emociones primarias se han visto que son 6 y es que se desarrollan los primeros 6 meses de vida, exactamente, 6. Y bueno, voy a decir cuáles son, las voy a leer porque muchas veces yo me lío, ¿vale? Tenemos la emoción de la sorpresa, que es como de la exploración. Tenemos la emoción del asco, que nos produce rechazo. Tenemos la emoción de la alegría, no voy a decir lo que produce la alegría. Tenemos la emoción del miedo, de me tengo que proteger de esta amenaza. Luego tenemos la emoción de la ira, y también de defensa. Y luego también tenemos la emoción de la tristeza, que ya como de no puedo más con mi vida, esto no me gusta. Entonces, nada, eso sería. Y las emociones principales básicas, que todas ellas se han diferenciado porque cada una se visualizan, por así decirlo, de manera distinta en cuanto a la expresión corporal. Se ha visto que cada una está bien diferenciada, entonces por eso la han separado. Y luego ya tenemos las emociones secundarias, que tú vas a pasar a hablar un poco más de ellas, son un poco más complejas. Pues sí, efectivamente, como comenta Ángela, esas emociones básicas comienzan en nuestra primera etapa de bebé. Además, nos sirven perfectamente para comunicarnos con nuestros padres y poderle demostrar qué nos está pasando, si estamos asustados, si estamos contentos, si estamos cabreados, aunque no podamos verbalizar todo eso que estamos sintiendo todavía, ¿no? Pero después las emociones siguen evolucionando.
Y de esas emociones básicas, la mezcla de ellas es lo que va creando, haciendo que se desarrollen las emociones secundarias. ¿En función a qué? En función a que ya empezamos a sociabilizar, ¿vale? Y en función a que conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos desarrollando de manera cognitiva, ¿no? Un ejemplo sería los celos. Los celos es normalmente una mezcla de ira, de tristeza y de miedo, de 3 emociones básicas. Pues así ocurre con la amplísima gama de emociones que podemos llegar a sentir los humanos, ¿no? Las básicas empiezan, como tú has dicho, en los primeros meses y ya a partir de los 2-3 años es cuando entran en nuestro panorama emocional, pues la envidia, la vergüenza, la empatía o, por ejemplo, también la culpa, que es una emoción que cuando somos adultos nos arrastra a montones de problemas si no la sabemos gestionar. Y es que, como estamos diciendo, la culpa, el sentimiento de culpabilidad no nacemos con él, se aprende. Se aprende a sentirnos culpables. Parece una cosa súper ilógica, pero es que así, es que aprendemos a sentirnos culpables. Y en función de cómo hayamos hecho ese aprendizaje y sepamos gestionar desde pequeñitos esa emoción, podremos sentir, tener experiencias de culpa muy leves, que apenas nos afecten, o emociones de culpa, experiencias de culpa que realmente nos traigan problemas psicológicos e incluso físicos de gran envergadura, ¿vale? Uno de los, usando la culpa como ejemplo, pues uno de los factores de riesgo que tenemos a la hora de que la culpa se convierta en un problema es el estilo de educación parental que hayamos tenido. Podemos tener padres que para educar a sus hijos o formar a sus hijos en que sean responsables en las cosas que hacen, los educan poniendo el foco en ten en cuenta que lo que tú hagas, que sea cuidando tu salud, pero que sea también siendo empático con los demás. A veces te saldrá bien, otras veces no. Y si a la otra persona le molesta o tal, pues no es una obligación tuya, no es algo que tú tengas que gestionar. Sin embargo, hay padres que todos conocemos que educan en la responsabilidad desde la obligación, desde tú tienes que hacer esto así porque yo lo digo y punto, y aquí ni más nada que hablar y punto. Y ojito, que como no lo hagas, va a ser tu culpa, va a recaer en tu conciencia y te voy a castigar. Y entonces los niños actúan desde la obligación y desde el miedo. Y nos podemos encontrar con niños que a lo mejor se convierten en súper mentirosos porque quieren ocultar lo que han hecho para que sus padres, por el miedo a los castigos de sus padres o a la reprimenda, y porque no quieren sentir esa emoción tan desagradable como puede ser la culpa. Y hablando de emociones desagradables, es lo que vamos ahora a nombrar un poquito, ¿verdad, Ángela? Que es que también podemos categorizar las emociones en función de la experiencia que vivimos, si son agradables o si son desagradables. Efectivamente. Una vez que ya conocemos todas las emociones, primarias, secundarias, las vamos experimentando, pues ya entra dentro de cada uno si un sentimiento de culpa le es agradable o no. Aquí ya hablamos de una función que puede ser un poco también maladaptativa, ¿vale? Ya conocemos todos que una emoción de alegría pues tiene que ser buena, que una emoción de tristeza es mala. Pero ¿qué pasa cuando estas emociones no se sienten de la manera que se deberían de sentir? Pues porque existe un proceso maladaptativo, entonces ya cuando empiezan aquí los problemas, ¿vale? El hecho de, por ejemplo, tener una emoción de asco, ¿no? El asco es multifactorial, depende de cada persona. Una cosa le va a provocar asco o no. Incluso ver una película donde una persona esté vomitando, por ejemplo, puede provocar con las neuronas espejo, ¿no? Que la persona que está viendo la película le produzca tanto rechazo que incluso acabe vomitando o haciendo el hecho de como de regurgitar, ¿no? Hasta qué punto puede llegar, ¿no? O una persona que le dé pánico las cucarachas y otra persona que diga, bueno, pues yo es que me he criado en el campo y estoy harto de ver bichos, ¿no? Entonces, bueno, eso es principalmente gracias al autoconocimiento. Tenemos que desgranar un poquito. Esto es un trabajo bastante complejo porque lo que has explicado de las emociones secundarias, ostras, es que a veces tenemos
como a normalizar ciertos patrones, ciertas conductas que tras un proceso de autoconocimiento y de autoescucha y de preguntarse esto por qué me pasa, esto por qué tal, que tenemos que llegar a ese proceso que no es fácil, pues entonces tú ya dices, hostia, pues que a lo mejor, perdón por la otra, Aquí con naturalidad. dices que a lo mejor pues este sentimiento, como tú me estabas refiriendo, de culpa que siento, viene provocado por estas experiencias que yo he tenido, por cómo me han tratado y a lo mejor esta sensación tan desagradable que yo estoy experimentando la puedo mejorar con terapia, con psicología y con otras herramientas, como siempre hemos dicho, la nutrición, el descanso, el ejercicio físico, ¿no? Y la psicología, como ya bien he dicho antes. Entonces, nada, las emociones, adaptativas o no adaptativas, nosotros tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento base y ir entendiendo por qué pasan las cosas en nosotros y luego hacernos preguntas, observarnos mucho para luego poder ponerle remedio y lo de siempre, tener una mejor calidad de vida, que no es ni más ni menos. Y para ello lo que tenemos que hacer es un proceso de gestión emocional, que es lo que tú ahora nos vas a comentar y me parece un tema súper interesante, así que te doy la palabra para que nos ilustres. Muchas gracias, Ángela. Pues sí, es que como comenta, las emociones pueden a veces funcionar de una manera que no nos están resultando útiles. Bien porque sentimos emociones que no se corresponden con la situación, porque las sentimos de un modo excesivamente intenso o las sentimos de manera cronificada y entonces nos van dañando. ¿Cómo podemos entonces trabajar el autoconocimiento en este campo? Bueno, pues al ser un proceso psicológico, la emoción obviamente no la podemos ver, no la podemos analizar a través de que veamos, ¿no? Solamente podemos ver cómo reaccionamos nosotros ante las cosas que nos van sucediendo. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro foco. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de poder nosotros, a nivel cognitivo, separar lo que es el estímulo que hemos tenido de la motivación que nos ha provocado. Y tenemos la capacidad de revisar o de reconsiderar ese estímulo de manera que busquemos otra alternativa a lo que en un principio ha sido nuestra primera intención emocional, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imagínate que llegas a casa y tú ves la puerta abierta. Lo primero, obviamente, lo primero que va a saltar en nuestro cerebro es sensación de sorpresa seguida de emoción desagradable de miedo, porque lo que estamos pensando es, en mi casa ha entrado un ladrón y aquí hay un peligro, ¿vale? Pero una vez que ya eres consciente de ese miedo, tú puedes, de manera cognitiva, reestructurar todo y pensar, bueno, vamos a ver, por un lado, voy a reinterpretar la situación. Es que resulta que me he acordado que mi pareja hoy iba a llegar unos minutos antes que yo y te das cuenta que está dentro y dice, no, es que te he visto llegar con el coche, por eso deja la puerta abierta. Ah, ya está. O también puede ser que reinterpretes lo que es la respuesta. Tu primera respuesta es, hay un ladrón, voy a entrar, voy a pelearme con él, y en el momento que llegue tu cerebro te dice de manera racional, alto, que eso es todavía más peligroso. Échate para atrás un poquito, llama a la policía, en fin, que una vez que ya somos conscientes de lo que sentimos, tenemos esa capacidad de trabajar sobre la emoción y modularla o cambiarla, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión emocional? La gestión emocional es la capacidad de reconocer qué emoción estamos sintiendo y poderla modular a nuestro favor. Ese es el objetivo de la gestión emocional. Para eso, obviamente, ya iremos viendo, trabajando un poquito de cada una de las emociones, porque necesitamos poder identificarlas, saber qué es lo que estamos sintiendo para poderlo trabajar, ¿no? Como hemos dicho antes, no podemos controlar lo que es la aparición de las emociones, porque viene desde nuestra amígdala y eso viene de manera automática y ahí no podemos hacer nada. Trabajaremos siempre cuando ya la emoción es consciente, ya la conocemos, ¿no? Entonces, si hacemos un trabajo de autoconocimiento, sabemos cómo nos solemos sentir cuando nos pasa algo. Por ejemplo, es que cada vez que entra en mi oficina fulanito, a mí no me ha dicho ni hola, pero yo ya estoy, que me empiezo a cabrear. Si sé lo que me pasa cada vez que veo a fulanito, si sé que cada vez que veo a fulanito empiezo a sentir todos los síntomas de la ira, por ejemplo, ya estoy reconociendo qué me pasa y ya puedo empezar a trabajar en ¿y esto por qué?
cuáles son las creencias, cuáles son todos esos filtros personales que hemos dicho antes que me llevan a fulanito, es mi estímulo y mi reacción es ira. En ese proceso es en el que ahora ya podemos trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esta gestión emocional? En general, mejorar nuestra salud y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestras relaciones sociales, ¿no? Porque vamos, entre otras cosas, por ejemplo, a evitar conflictos con los demás. Si te cabreas y tú dices, alto, es que a lo mejor esta persona lo que ha dicho no lo ha dicho con mala intención, o, bueno, me ha dado su opinión, pero, bueno, es la suya. No tiene por qué afectarme, ni tiene por qué cabrearme si piensa diferente a mí, ¿no? Vamos a poder mejorar nuestra empatía, vamos a poder aprender de nuestros errores y vamos a cuidar nuestra salud también en el sentido que hemos dicho antes. Cuando cronificamos las emociones, entramos en una serie de problemas psicológicos y físicos si mantenemos esos cambios fisiológicos de manera prolongada en el tiempo. Entonces, en el próximo programa, ¿verdad, Ángela? Vamos a ir viendo las emociones básicas, ¿vale? Porque las complejas son muchas y entran muchos factores, pero vamos a ir viendo las emociones básicas y viendo cuál es la función adaptativa que tienen y qué problemas nos pueden acarrear si las mantenemos en el tiempo de manera cronificada. Nos espera un programa súper apasionante también, vamos. O sea que... Nosotros somos una friki. No sé los demás, pero nosotras... Pero no nos vamos a ir diciendo una recomendación, ¿verdad, Ángela? Ya eso es habitual en nuestro programa y hoy no va a ser de otra manera. Y el libro que os traemos hoy es este libro. Se llama La palanca del éxito SL y está escrito por Juan Pedro Sánchez Martínez. Juan Pedro es un psicólogo fantástico, me encanta todo su trabajo y además está orientado en trabajar todo lo que es la gestión emocional también en empresas a nivel organizacional. Porque ¿qué sería de las empresas si no fomentáramos todo esto? O sea, ¿qué es de esas empresas que no lo fomentan, ¿no? Él apoya a las empresas felices, empresas en las que los trabajadores hacen una buena gestión emocional, que hay una buena comunicación con los superiores, de los superiores a los mandos intermedios con los trabajadores, en fin, es una maravilla. Y hay una cosita que os quiero poner de ejemplo de todo lo que nos trae este libro, ¿vale? Tú, como sabes, yo ya termino los capítulos leyendo, con lo cual hoy no va a ser de otra manera. Mira, lo que os quiero comentar es lo siguiente. Dice, para desarrollar nuestra inteligencia emocional hay que poner un foco de luz en la emoción que estamos sintiendo en el momento en que surge, aunque pueda resultar desagradable, ya que si la obviamos, la evitamos o la reprimimos, no estaremos aprovechando la información que nos brinda y tomaremos peores decisiones. Siempre tendremos otra oportunidad de hacerlo, bien porque tarde o temprano la emoción volverá a nosotros en cuanto se produzca una situación similar. Si la volvemos a obviar, iremos acumulando energía no canalizada o expresada. Si su intensidad es elevada y duradera, puede llegar a traducirse en alguna dolencia o enfermedad, estrés, ansiedad crónica. Es decir, importantísimo trabajar las emociones para mejorar nuestra salud y para evitar todas estas cosas. Y él dice, en plan resumido, ¿no? Este foco de luz está dirigido por la atención, que es la puerta de entrada a nuestra conciencia. Lo que hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es poner el foco y trabajarlo de manera consciente. Pararnos y decir, voy a trabajar esto, qué sentido, tal, ¿no? Poder poner nombre a lo que estamos sintiendo, lo que hemos comentado antes. Tengo que saber reconocer qué emoción es la que tengo. ¿Es miedo? ¿Es ira? ¿Qué emoción es la que estoy sintiendo? Y después él dice que tenemos que hacer de detectives emocionales para descubrir 3 aspectos. ¿Qué es lo que ha producido la emoción? ¿Qué pensamientos se han instalado en nuestra mente después de la emoción? Si son constructivos, si son destructivos, si son rumiativos, ¿vale? Y por último, ¿qué he hecho o dicho tras producirse la emoción y qué he dejado de hacer o decir? ¿Por qué? ¿Qué creencia o necesidad puede haber detrás? Es decir, analizar todos esos filtros personales de lo que hemos estado hablando. Él para ello da diferentes opciones y una de ellas es hacer un diario emocional. No sé si os acordáis de cuando estuvimos hablando del diario de límites que íbamos apuntando, pues aquí es igual. Voy a analizarlo y, por ejemplo,
momentos cumbres de mi día. Pues me he sentido ira cuando me he cruzado con fulanito y después cuando me ha pasado no sé qué, pues al reflejarlo de manera consciente en un papel, van surgiendo aclaraciones, van surgiendo cositas, es decir, que tenéis aquí ejemplos para poder trabajar esta dimensión emocional y mejorar vuestra calidad de vida. Casi nada. Interesante me ha parecido. Pues vamos a dejar, si te parece, a modo de deberes a la gente que, pues eso, que piensen en alguna situación un tanto, vamos a decir, desagradable, ¿no? Sería lo suyo para trabajar en ello y que vean por qué respondieron como respondieron, por qué sintieron luego lo que sintieron y que lo plasmen en un papel. Y si quieren luego compartir un poquito de esto en comentarios en YouTube o por nuestras cuentas de manera privada, pues perfecto. Hombre, sobre todo a ti, porque tú eres la que más le puede ayudar en esto de la gestión emocional. Luego, si necesitan ti o algo para lo que es la expresión corporal y todo eso que estaba comentando antes, pues ya me lo pueden comunicar a mí, que como fisioterapeuta algo le puedo ayudar. Entonces, nada, vamos todos a hacer un poco de diario de emociones, ¿no? ¿Diario de emociones ha dicho que se llama? Sí, diario emocional, diario de emociones. Pues la cuestión es ya cada uno que lo llame como lo. Pero vamos, Vale, se trata de eso, de plasmar esas emociones en un papel para poder analizarlas. pues lo vamos a hacer, yo incluida. Sí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a desgranar un poquito las emociones básicas. Ya verás que va a estar súper chulo. Pues la verdad es que sí, es súper, súper emocionante. Bueno, Ángela, un besito para todos. Nos vemos, hasta luego, gente.